Hola, vamos a realizar este problemita que está planteado dentro de los problemas que se hacen todos los años en Ingeniería en Telecomunicaciones en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Como se muestra aquí en la figura, hay un péndulo. Esto no es una cuerda, sino que es una varilla rígida de masa muy pequeñita, o sea, despreciable. Por aquí tenemos un resorte. Cuando la varilla está vertical, el resorte simplemente está unido por un extremo a la varilla y por otro a esta pared, pero el resorte no está ni estirado ni comprimido, o sea, no está deformado. Luego nosotros apartamos un ángulo muy pequeñito, desde la vertical apartamos ese ángulo y lo dejamos oscilar, y entonces aquí se va a producir una oscilación. Tenemos que estudiar esta oscilación y nos piden calcular la frecuencia de las oscilaciones que se están produciendo ahí. Evidentemente que si el ángulo es muy pequeño, nosotros vamos a poder demostrar que este péndulo va a tener un movimiento armónico simple y va a cumplir con la ecuación diferencial del movimiento armónico simple. Bueno, una forma de encarar este problema es el siguiente. Yo he dibujado aquí cuando la masa esta está en reposo. La única fuerza que actúa sobre la masa sería, por un lado, el peso y por otro lado la tensión de la cuerda, que no la he dibujado. Vamos a dibujar la tensión de la cuerda hacia arriba. La tensión de la cuerda estaría hacia arriba, vertical y hacia arriba. Y vamos a llamarle tensión. El módulo de esta fuerza tensión de la varilla, perdón, la tensión de la varilla mide lo mismo que el peso en módulo, por lo tanto el objeto este estará en reposo, ya que la sumatoria de fuerzas es cero. Luego, aquí yo hice exageradamente, si nosotros apartamos un ángulo, el resorte se va a estirar. Este vector que dibujé en verde, le llamé X, es la deformación que se ha producido en el resorte, al apartar la varilla de su posición de equilibrio. Y la fuerza elástica, como ya sabemos, es una fuerza restauradora que siempre se opone a la deformación. Entonces, aquí he representado el peso y he descompuesto el peso en dos componentes perpendiculares. Una es Px y la otra es Pi. También reconocemos que este angulito coincide con este, es el mismo ángulo θ, porque son dos ángulos que se corresponden entre dos paralelas. Es decir, si nosotros tenemos una recta y trazamos dos paralelas, estos ángulos son iguales por el criterio de que son correspondientes entre dos paralelas. Si planteamos la segunda ley de Newton para las rotaciones, nosotros podemos escribir que la sumatoria de los momentos es igual a la aceleración angular por el momento de inercia de la masa con respecto al punto O, es donde lo estoy planteando. La varilla tiene un momento de inercia despreciable, ya que, como dice la letra, su masa es despreciable. Bueno, la sumatoria de los momentos que tengo que considerar respecto al punto O es el momento de la fuerza peso más el momento de la fuerza elástica. Ahora bien, el momento, el módulo del momento neto, del momento total, como ambos momentos, como demostraré ahora enseguida, apuntan en igual sentido, y esos momentos, tanto de la fuerza elástica como del peso, apuntan hacia afuera de la pantalla, o de la pizarra o de la hoja, entonces esos momentos tienen igual sentido y por lo tanto para hallar el momento neto yo puedo sumar los módulos de los vectores momento. Bien, el momento de la fuerza elástica habría que tener en cuenta la fuerza elástica, habría que tener en cuenta este vectorcito brazo de palanca, pero como el ángulo es muy pequeño, yo puedo considerar que prácticamente este brazo de palanca coincide con H, prácticamente, y está perpendicularmente
H está perpendicularmente a la fuerza elástica. Por lo tanto, el momento de la fuerza elástica simplemente será la fuerza elástica, que es K por X, por H. Y luego, el momento del peso, como yo he descompuesto el peso en dos componentes, la componente PI no genera momento respecto a O, ya que el ángulo que forma con el brazo de palanca L, o sea, PI con L, forma un ángulo de 0 grado, y el seno de 0 grado es 0. Entonces, esta componente no tiene momento, pero PX sí, porque PX es perpendicular al brazo de palanca L. Esto lo vamos a demostrar ahora enseguida. Por otro lado, el módulo de la aceleración angular, yo lo puedo calcular como la derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo, o también como la derivada segunda del ángulo con respecto al tiempo. Vamos a explicar un poquito más esto. Si nosotros hacemos coincidir la fuerza elástica con el brazo de palanca H, vemos que forman un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, por la regla de la mano derecha, si yo llevo con los dedos de la mano derecha H hacia la fuerza elástica para calcular el momento, el pulgar extendido me está indicando que el momento será un momento saliente y hacia afuera. Por eso lo represento mediante un círculo y un punto. Si yo quisiera calcular el momento de esta fuerza elástica, tengo que hacer H, ¿no?, el vector brazo de palanca por la fuerza elástica, que es K por X, por seno de 90 grados. Pero el seno de 90 grados vale 1, por eso ni lo pongo. De igual manera, cuando voy a calcular el momento de PX respecto a O, este es el brazo de palanca, o sea, yo hago coincidir el brazo de palanca con PX, y luego si giro con los dedos de la mano derecha el vector L hacia PX, el menor ángulo, voy a tener que el pulgar extendido me está indicando que el momento es hacia afuera. Entonces, cuando voy a calcular el momento de PX respecto a O, hago las operaciones, teniendo en cuenta que PX es mg por seno del ángulo. Si nosotros volvemos a este dibujito, nosotros tenemos que PX es el peso por el seno de este ángulo. Porque el seno de este ángulo, o sea, si lo vamos a escribir, tenemos seno del ángulo tita es el cociente entre cateto opuesto. Pero el cateto opuesto coincide con PX, ¿verdad? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Por eso pondré PX sobre la hipotenusa. Y por lo tanto, PX será igual a P por seno del ángulo. Bien. Ahora, tenemos que tener cuidado cuando planteamos la segunda ley de Newton, que nos queda una ecuación diferencial, porque tenemos que colocar estos signos de menos. ¿Por qué? Porque nosotros, si apartamos hacia la izquierda, digamos, si hacemos este giro del ángulo hacia este lado, tanto la fuerza elástica como PX son fuerzas restauradoras que se oponen a este ángulo, se oponen a esta deformación del resorte en este caso, ¿no? Por lo tanto, yo tengo que poner el signo de menos, indicando que la fuerza elástica se opone de alguna manera a este ángulo y PX también se opone al ángulo. Bien, otra cosa a tener en cuenta es que el momento de inercia de la masa respecto al puntito O, ahí arriba, el momento de inercia es la masa, como una masa puntual, por el radio al cuadrado. Y el radio es L. Entonces sería masa por L al cuadrado. Luego, hay unas aproximaciones que siempre tenemos que tener en cuenta. Cuidado con esto, que es pero muy importante. Seno del ángulo es igual al ángulo en radianes cuando el ángulo es muy pequeño. Y seno del ángulo es aproximadamente la tangente del ángulo cuando el ángulo es muy pequeño. Entonces, ¿por qué puse que la tangente del ángulo es X sobre H? Porque si nosotros nos fijamos en este dibujito, la tangente del ángulo tita es X, cateto opuesto sobre cateto contiguo o adyacente. Por eso puse X sobre H.
Entonces, prosiguiendo con esto, haciendo las sustituciones en esta ecuación, me va a quedar esta expresión, ya que x también lo puedo escribir como, despejando de aquí, h por el ángulo θ en radianes. Y aquí tengo una ecuación diferencial, que como ya sabemos, tenemos que transponer estos términos al segundo miembro e igualarla a 0, y entonces nos va a quedar esta expresión. Yo he escrito esto de nuevo, luego si igualamos a 0 esta ecuación y sacando factor común θ nos queda esta expresión, ¿eh? Y luego si nosotros dividimos cada término de esta suma entre m por l cuadrado, aquí me queda simplemente la derivada segunda del ángulo respecto al tiempo, y cada uno de estos términos me queda dividido por m por l cuadrado. Sabemos que esto va a ser entonces la ecuación diferencial que describe un movimiento armónico simple, y que este factor, que tenemos aquí, representa el cuadrado de la frecuencia angular. ¿Vale? Entonces, nosotros simplificamos las masas, simplificamos un L y nos queda G sobre L aquí. Luego, otra cosa que podemos hacer en este término, multiplicar y dividir entre L para tener L al cuadrado debajo, en el denominador, que ambos denominadores contengan L al cuadrado, como ha quedado escrito aquí. Entonces, si despejo omega, que va a ser la raíz cuadrada positiva de esta expresión, porque omega solamente puede tener valores positivos, o sea que no pongo el más menos raíz para omega, sino simplemente que tomo la parte positiva. Entonces, sacando L fuera de la raíz me queda 1 sobre L, por la raíz de K por H cuadrado sobre M, más G por L. Con lo cual quedaría demostrada la pregunta que nos hacen. Como omega es 2pi por la frecuencia, si quiero calcular la frecuencia sería dividir entre omega entre 2pi. Bien, yo sé que el vídeo ha sido un poco rápido, pero es para que el tiempo sea el menor posible, y ustedes saben que lo pueden ver en cámara lenta, volver para atrás, para adelante, detenerlo, y hacerme todas las preguntas que ustedes crean pertinentes. Bueno, hasta el próximo vídeo, denle like, suscríbanse, difúndanlo, porque todo esto es un aliciente para yo poder seguir haciendo vídeos, que creo que les aporta bastante.